Hola, buenos días, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, Valle de las Palmas. Y hoy me encuentro aquí para hablarles un poco sobre un aspecto del cerebro. Siendo un poco más específica, he decidido tocar el tema de que el cerebro no siente dolor. Y podrá sonar un poco paradójico esto, ya que es el mismo cerebro quien nos permite, en última instancia, sentir dolor. El dolor es posible gracias a unos protagonistas clave, los nociceptores, o también conocidos como nocireceptores, que son receptores que responden a estímulos nocivos. Los estímulos causantes del dolor se llaman noxas y son detectados por los receptores sensoriales específicos llamados nociceptores, como ya he mencionado anteriormente. Los nociceptores son identificados como fibras C de conducción lenta y fibras A delta de conducción rápida, y estas responden selectivamente a estímulos. Dichos nociceptores son terminaciones nerviosas libres con cuerpos celulares en los ganglios de las raíces dorsales con terminación en el asta dorsal de la médula espinal. Los nociceptores se encuentran en todo el cuerpo, pero están más extensamente localizados en periósteo, pared arterial, dientes, superficie articular, bóveda craneana, entre otros. El daño tisular causa la liberación de numerosos agentes químicos, como lo son leucotrienos, bradiquininas, serotonina, histamina, iones potasio, ácidos, acetilcolina, tromboxanos, sustancia P y factor derivante de plaquetas. Estos agentes son importantes factores en el desarrollo de dolor continuo después de una injuria aguda. Las prostaglandinas son mediadores locales o cofactores que aumentan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas. En la médula espinal, los nociceptores liberan mensajes a través de la liberación de neurotransmisores del dolor, como son glutamato, sustancia P y péptido relacionado con el gen de la calcitonina, o también conocido como PRGC. Los neurotransmisores del dolor activan la neurona de segundo orden vía los receptores correspondientes. Esta neurona cruza la médula espinal al lado contralateral y viaja por el haz espinotalámico hasta alcanzar el tálamo. En el tálamo se activa la neurona de tercer orden y viaja a la corteza somatosensorial, la cual percibe el dolor. Dicho todo esto, ¿por qué el cerebro no siente dolor? Esto se debe a que el cerebro no posee nociceptores. El dolor podría desaparecer si anestesiamos completamente el cerebro, ya que estaría dormido quien traduce estas señales. Entonces, ¿por qué en las cirugías cerebrales usan anestesia? La anestesia en estas cirugías está dirigida únicamente para comodidad del paciente y evitarle dolor en el cuero cabelludo. Con esto quiero decir que, en caso de ser necesario, es posible realizar una neurocirugía con el paciente completamente despierto. Llegados a este punto, ya sabremos qué responder si nos preguntan, ¿el cerebro siente dolor? Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, este es nuestro cartel de dislexia. ¿Qué es la dislexia? Es el trastorno específico del aprendizaje de base neurológica que dificulta la lectura de un niño. ¿En qué áreas afecta? Área de forma en las palabras visual, el AFPV, región de la circunvolución fusiforme. Somos estudiantes de psicología en la Facultad de Ciencias de la Salud de UABC Valle de las Palmas. Nosotros les vamos a presentar un poco acerca de lo que son las hormonas. Les vamos a mencionar acerca de cómo es que estas surgen, cómo funcionan, qué funciones tienen y hay algunos tipos de hormonas. Esto lo hacemos con el objetivo de aportar a la Semana del Cerebro que se realiza cada año en la Facultad de Ciencias de la Salud. Nuestro cartel empieza un poco mencionando sobre dónde nacen las hormonas. Las hormonas nacen del sistema endocrino, el cual es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que secretan un tipo de sustancia llamado hormonas. Estas hormonas viajan a través de la sangre y las hormonas regulan algunas funciones de nuestro cuerpo. Estas funciones son como la velocidad del crecimiento, el metabolismo
y desarrollo y funcionamiento de los órganos sexuales. Los tipos de hormonas que tenemos son los siguientes. Hormona del crecimiento, la cual es secretada por la adenohipófisis, estimula el crecimiento y la reproducción celular, estimula la liberación del factor de crecimiento. La oxitocina, aparte de ser la hormona que ayuda y fomenta la contracción del útero, cuando las mujeres están embarazadas, también está implicada en los comportamientos relacionados con la confianza y el altruismo. La prolactina estimula la síntesis de liberación de leche desde la glándula mamaria media y la vasopresina estimula la reabsorción de agua en los riñones, es decir, es una hormona antidiurética. En los tipos de hormonas también se encuentran las hormonas sexuales. Algunas hormonas sexuales son como la progesterona, que es una hormona sexual que prepara el útero para la recepción del huevo fecundado, lo cual facilita el embarazo. Tenemos también la testosterona, que es la principal hormona sexual en los hombres. Ayuda con la producción de espermatozoides y es causante del crecimiento del vello y crecimiento muscular. Están los folículos estimulantes y luteinizantes. Estas hormonas estimulan el estrógeno y están involucradas en la maduración del cuerpo femenino antes de la pubertad. Nuestro cartel lo hicimos de una manera que sea más recreativa y dinámica para el público general y que ellos puedan aprender acerca de lo que son las hormonas de una manera que sea sencilla para que ellos las entiendan y se les haga pues distinto y más recreativo su aprendizaje. Y esto sería todo por nuestra parte. Gracias. El tema es la fascia de Wernicke. En el cartel encontramos primeramente los logos de la institución y de los patrocinadores y de manera seguida el título, la cual se comprende de dos partes. Primeramente tenemos Wernicke, el cual hace referencia a un juego de palabras, puesto que al leerlo nos damos cuenta o nos percatamos que son dos palabras, pero al leerlo de manera rápida podemos escuchar claramente cómo de ser dos palabras pasa a formarse una sola que vendría siendo Wernicke. La parte de abajo del título, el subtítulo, dice no comprendo, puesto que la persona con afasia de Wernicke percibe los sonidos, pero no logra comprender o entender qué es lo que se les está diciendo. Después tenemos los autores, los cuales son Resendiz Jessica, Orozco Diana y Palacios Cintia. En el recuadro A nos habla acerca de la fascia de Wernicke, que dice que se caracteriza por una deficiencia de comprensión del habla, una mala repetición y producción de un habla fluida pero sin significado. En estos recuadros ya empezamos a subrayar o poner de otros colores diferentes aquellas oraciones con palabras o oraciones claves que hacen mejor su entendimiento. En el recuadro B tenemos que es causada por una lesión del área de Wernicke, que esta vendría siendo el área 22 de Brodmann, y del área posterior del lenguaje. En el área de Wernicke pues se localiza en la zona posterior del lóbulo temporal superior del encéfalo. Abajo del recuadro B tenemos un esquema o una imagen del encéfalo donde se está localizando dependiendo del color que tiene puesto. Por ejemplo, el área posterior del lenguaje es un color azul cielo y en el cerebro pues lo marcamos de un color azul cielo para que pudieran localizarlo de manera rápida. Lo mismo sucedió con el lóbulo temporal superior, que está localizado a un costado del área posterior del lenguaje, pero este está marcado con un color rosa o... En la letra C hablamos sobre los síntomas. Los síntomas de la fascia de Wernicke están formados por los de la fascia sensitiva transcortical más los de la sordera pura para palabras. En C.1 y C.2 hablamos un poco más al respecto. C.1
afasia sensitiva transcortical, por sus siglas AST. Este incluye una mala comprensión y producción del habla, pero los pacientes pueden repetir perfectamente lo que oyen. C.2. Sordera pura para palabras, por sus siglas SPP, se refiere a la capacidad de oír, hablar y por lo general leer y escribir sin ser capaz de comprender el significado del habla. Entre las curiosidades de esta afasia se ha encontrado que las lesiones del hemisferio izquierdo no suelen afectar a las expresiones vocales de emoción. Aquí tenemos un ejemplo. Las personas con afasia de Wernicke suelen modular su voz en función del estado de ánimo, aunque las palabras que emiten carecen de sentido. Para diagnosticar afasia de Wernicke se necesita de una evaluación médica. Se realizan pruebas de diagnóstico por la imagen como la tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear, para averiguar qué tipo de daño cerebral causa la afasia. Las pruebas estandarizadas de la funcionalidad cerebral, que son pruebas neuropsicológicas, pueden ser realizadas por un neuropsicólogo o por un logopeda terapeuta del habla y del lenguaje. Esto también puede ser tratado por un médico neurólogo especializado. Estas pruebas también ayudan a los médicos a planificar el tratamiento y determinar la probabilidad de recuperación. Están disponibles las referencias para su consulta. Este fue el cartel sobre afasia de Wernicke del grupo 132. Muchas gracias por su atención. El tema de nuestro cartel es la ansiedad. Temor y ansiedad infundados y desequilibrados. Primero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un trastorno psicológico que está caracterizado por una tensión, hiperactividad del sistema neurovegetativo, expectación de un desastre inminente y estado de alerta continuo ante el peligro. Puede ser una reacción normal al estrés. ¿Cuáles son los síntomas principales? Primero, los físicos. Está la inquietud, la falta de aire, la sudoración, taquicardia, náuseas. Y psicológicos están los bloqueos mentales, la preocupación excesiva y la impulsividad, entre otros, porque hay una larga lista de síntomas, pero estos son los principales. Los tipos de trastornos de ansiedad son los siguientes, esos son los principales. Está la ansiedad social, que es el temor excesivo a ser observado por los demás, lo que lleva a evitar las situaciones sociales en las cuales se ha de actuar en público. Está la ansiedad generalizada, que es la preocupación excesiva, signos clínicamente significativos de sufrimiento y alteración de su vida. Está la fobia específica, que se centra en el motivo que desencadena la ansiedad desde animales hasta objetos. Está el trastorno de estrés, por estrés, y se da a partir de una experiencia traumática que produce miedo intenso y sentimientos de desamparo. Está el trastorno obsesivo compulsivo, que son pensamientos persistentes que ocasionan aprensión y conductas repetitivas. Y por último, las crisis de pánico, que son episodios de ansiedad intensa sin motivo aparente con síntomas somáticos. Áreas del cerebro implicadas en la ansiedad. Las zonas implicadas son la amígdala, la ínsula, el cuerpo estriado ventral, el hipotálamo, las regiones ventrales de la corteza cingulada anterior y de la corteza prefrontal, específicamente la zona ventromedial y la corteza orbitofrontal. El sistema nervioso simpático es el responsable de activar el organismo en una respuesta de lucha y o huida, por lo que desencadena muchos de los síntomas físicos característicos de la ansiedad. Tratamiento. Los principales tratamientos para los trastornos de ansiedad son psicoterapia, medicamentos o ambos. La terapia cognitiva conductual es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de ansiedad y enseña diferentes formas de pensar y comportarse. Uno de los principales medicamentos utilizados son la benzodiazepina. Técnicas de relajación. Siéntese o acuéstese y coloque una mano sobre su estómago. Coloque su otra mano sobre su corazón.
Inhale lentamente hasta que sienta que su estómago se eleva. Aguante la respiración por un momento. Exhale lentamente, sintiendo su estómago descender. A continuación, pueden encontrar las referencias bibliográficas utilizadas. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. La luz artificial por la noche, así como el acelerado ritmo de la vida moderna, contribuye al aumento de la prevalencia de los trastornos del sueño, que podrían afectar las funciones cognitivas mediante diversos mecanismos fisiológicos en diferentes periodos etarios, en especial en niños pequeños y en adultos mayores. La melatonina junto con otros neurotransmisores están encargados de incrementar la somnolencia durante la noche. Durante nuestros primeros años de vida es necesario dormir entre 18 a 16 horas. En nuestra adultez solamente 8 horas y durante nuestra vejez 6 horas diarias. Gracias a investigaciones realizadas por mis compañeras y por mí, nos hemos dado cuenta de la asociación negativa que tiene la restricción del sueño, como es el insomnio, y los cambios negativos en el metabolismo. En los adultos es necesario dormir 8 horas diarias, pero gracias a nuestros hábitos, dormimos 4 horas o menos y a veces tratamos de recuperar ese tiempo de sueño durmiendo 10, 12 horas por la noche o por el día. Y esto tiende a aumentar el hambre y el apetito, y particularmente optamos por ingerir alimentos de cantidades altas en calorías y carbohidratos. En la gráfica podemos notar cómo es que ocasionalmente el insomnio puede afectar a las personas, pero también el 9% es la población más afectada de un 100%. Esas personas tienden a usar sus celulares minutos antes de irse a dormir, dormir con el televisor encendido, no ingerir los alimentos que son buenos para generar un sueño, y esto tiende a que aumenten de peso y un alto riesgo de sobrepeso también. Y el resto es un 66% que no tienen problemas para dormir. Vamos a presentarles el tema del autismo. Primero, ¿qué es? El autismo es una enfermedad relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Nuestro objetivo o lo que buscamos es proporcionar información clara, concisa y de calidad sobre el trastorno del espectro autista con el propósito de que el receptor entienda el mensaje. Como la neuroanatomía del autismo, nosotros investigamos y supimos que es algo que intenta explicar las alteraciones cerebrales en el autismo, y lo cual es muy complejo. El autismo es un trastorno que afecta el desarrollo cerebral, el de neurodesarrollo, y que produce dificultades en la comunicación y la interacción social. Entre los síntomas nucleares del autismo, trastorno de la comunicación, de la sociabilidad e interés pocos variados. Es difícil encontrar un nexo común que nos permita situar estas alteraciones en una zona restringida del cerebro. ¿Cómo nosotros podemos saber o distinguir a alguien con autismo? Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Eric Alejandro Soto Zamora, Jazmín Esmeralda Enrique Soriano y Leslie Priscila Favela Caldera. Este es nuestro cartel, con el cual participaremos en la Semana del Cerebro, la cual se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud. El tema de nuestro cartel es ¿qué ocasiona la música en el cerebro? Primeramente,
¿Cómo llega a nuestro cerebro la música? Bueno, el oído externo atrapa las ondas de sonido. Estas ondas se convierten en impulsos eléctricos que luego llegan al cerebro a través del nervio auditivo para ser interpretadas como música. Dentro de las áreas estimuladas podemos encontrar tres principales. La primera de ellas es la corteza prefrontal rostromedial. Muestra distintos niveles de activación según el tono y el ritmo. Después, el lóbulo temporal derecho, el cual está relacionado con el procesamiento básico del sonido. El hemisferio derecho registra el ritmo y el tono emocional cuando nos comunicamos. Y por último, sistema límbico. Aquellas zonas cerebrales que están relacionadas con el reconocimiento del ritmo o la melodía están ligadas con la parte emocional que rige este sistema. Sistemas de neurotransmisión. La armonía, la melodía y el ritmo también desencadenan los mismos sistemas de recompensa que impulsan nuestros deseos por la comida y el sexo, debido a que la música produce en el cerebro la secreción de dopamina, serotonina y prolactina, además de disminuir los niveles de cortisol, una hormona que se libera como respuesta al estrés. Beneficios. Entre otras cosas, oír música ayuda a bajar los niveles de ansiedad y a disminuir el dolor. Hace más rápida la recuperación de los enfermos, además de convertirnos en personas más optimistas y fomentar el desarrollo del cerebro en los niños. Al final, incluimos 4 referencias bibliográficas, dentro de las cuales se pueden encontrar 3 artículos y un libro. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Con lo anterior pudimos tomar una idea de lo que es el estrés en general, pero nuestro tema de investigación se centra principalmente en el estrés académico que se ha provocado debido a esta falta de adaptación al cambio tan radical que fue de clases en línea desde las presenciales. El estrés académico en sí es toda aquella reacción normal que tiene un estudiante a lo largo del periodo académico debido a las fechas de entrega de trabajos, los exámenes y a las mismas presiones que se hace él mismo para tener un aprovechamiento académico correcto. Para que se dé este tipo de estrés existen distintos tipos de estresores. Uno de ellos es principalmente el académico, que consiste en 2 partes, que son las exigencias internas, que son las que él mismo se hace para mejorar y pues tienden a ser algo exageradas cuando llega a ser muy autoexigente, y las externas, que son ya las entregas de trabajos, exámenes o proyectos finales. Otro de los tipos de estresores son los no académicos, que esos ya vienen los problemas sociales, los problemas económicos, la familia, enfermedades, cambios de hábito de sueño, la muerte de algún familiar o un amigo, o el comienzo o el fin de alguna etapa académica. Es importante tener en cuenta que estos 2 tipos de estresores afectan al estudiante porque actualmente ya no hay una separación de escuela-hogar, porque ya ambos se unificaron y es donde estamos tomando nuestras clases. Entonces, el estrés que ya había de forma académica se combinó con el estrés que hay en lo no académico, lo que provoca que estos niveles de estrés aumenten, ya que no hay en sí un equilibrio para poder manejar uno o el otro. Los hemisferios cerebrales reciben información sensorial del lado opuesto del cuerpo, controlan los movimientos de dicho lado. El cuerpo calloso permite que los 2 hemisferios compartan la información de modo de cada lado sabe lo que el otro está percibiendo y haciendo. Los 2 hemisferios cerebrales se dividen en 4 lóbulos: frontales, parietales, temporales y occipitales. Cada uno de los lóbulos de cada hemisferio está especializado en funciones diferentes, dando lugar a lo que se conoce como lateralización cerebral. La región frontal izquierda se relaciona con procesos de planeación, secuenciación, flexibilidad mental, fluidez verbal, bloque fonológico a la memoria de trabajo, codificación de memoria semántica, así como el establecimiento y consolidación de rutinas y esquemas de acción utilizados con frecuencia. En cambio, la región frontal derecha está más relacionada con la construcción y diseño de objetos y figuras, la agenda visoespacial de la memoria de trabajo, la precisión de humor, la memoria episódica,
la conducta, la cognición social y el procesamiento de información y situaciones novedosas. El hemisferio izquierdo es analítico y el derecho es creativo, mito o realidad. Probablemente alguna vez escuchamos que las personas más creativas e intuitivas tienen un hemisferio derecho más fuerte, mientras que la gente analítica y racional tiene un hemisferio dominante. Pero en realidad, los dos hemisferios están unidos por una conexión en el cuerpo calloso, que permite una constante transferencia de información y que hace que el cerebro funcione como un todo. En realidad no viene correlacionada una dominancia funcional de uno u otro hemisferio. Bueno, sobre el asunto de los hemisferios, es común oír algunas frases como: si eres una persona analítica, utilizas más el hemisferio izquierdo, o si eres una persona creativa, utilizas más el hemisferio derecho. Sin embargo, todo lo relativo a estas dos partes del cerebro es bastante complicado, estas simplificaciones, ¿no? Ambos hemisferios intervienen en funciones cognitivas elevadas, aunque cada uno de ellos está especializado, de modo que se complementan en diferentes formas del pensamiento. Como conclusión, cada uno percibe la realidad a su manera, pero ninguno es más importante que el otro, sino que se complementan entre sí. Para poder realizar una tarea necesitamos ambos hemisferios, pretendiéndose un equilibrio. Pues bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Y Hola, este es mi diseño final para el cartel de la Semana del Cerebro. Decidí hacerlo de un diseño simple y llamativo para el público en general. Entonces pensé en que lo más llamativo aparte de los colores serían los datos curiosos. A mi parecer, elegí los que serían menos comunes y más interesantes. Aparte de los datos, decidí añadirle algunas ilustraciones para que llame más la atención del que lo vea. Por su atención, gracias. Buenos días. El tema que se expondrá el día de hoy es titulado como Desde los demonios hasta los neurotransmisores. Y para esto empezaremos definiendo qué son. Los neurotransmisores son sustancias químicas liberadas por una neurona. El nombre de la neurona depende del neurotransmisor que libera. Para controlar nuestras conductas, el cerebro utiliza hasta 100 neurotransmisores. Conviene aclarar que solo se conocen 50 sustancias que actúan como transmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que las células nerviosas utilizan para comunicarse entre sí. Los neurotransmisores cerebrales más conocidos e importantes en el cerebro son la noradrenalina, la dopamina, la serotonina y la acetilcolina. ¿Sabías que el desequilibrio entre neurotransmisores excitadores e inhibidores a nivel cerebral podría ser el origen común de enfermedades psiquiátricas muy diversas como el autismo, la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad? A continuación, hablaremos de 3 de las enfermedades antes mencionadas. Y empezaremos con la esquizofrenia. ¿Qué es? La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera normal. Esto se debe a un exceso de dopamina o a una elevada sensibilidad a este neurotransmisor. Se sabe que la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. La esquizofrenia se caracteriza por 3 categorías de síntomas: positivos, negativos y cognitivos. Los síntomas positivos se hacen patentes por su presencia e incluyen trastornos del pensamiento, alucinaciones y delirios. El trastorno del pensamiento, un pensamiento desorganizado e irracional, es probablemente el síntoma más importante de la esquizofrenia.
Los delirios son creencias claramente contrarias a los hechos. Los delirios de persecución son ideas falsas de que los demás están intrigando o conspirando contra uno. El tercer síntoma positivo de la esquizofrenia son las alucinaciones, que son percepciones de estímulos que en realidad no están presentes. En contraposición a los síntomas positivos, los síntomas negativos de la esquizofrenia se caracterizan por la ausencia de conductas normales. Por ejemplo, la falta de reactividad emocional, habla escasa, falta de iniciativa y constancia anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer. En los años 70 se planteó, por ejemplo, la hipótesis de la dopamina, una sustancia química presente en muchas partes del cerebro y que es liberada por anfetaminas. Como es sabido, las anfetaminas son capaces de producir alucinaciones de tipo psicótico y también delirio de persecuciones, lo que es característico asimismo de la esquizofrenia paranoide. Por tanto, la hipótesis venía a decir que la esquizofrenia lo que se producía es dopamina de forma excesiva y esta hipótesis parecía confirmar el hecho de que algunas sustancias que bloquean los receptores para la dopamina eran capaces de suprimir lo que se llaman síntomas psicóticos positivos, pero esto sin afectar los síntomas psicóticos negativos. A continuación, también hablaremos de la depresión. ¿Qué es la depresión? Esto es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y pensar. Esto es causado debido a una carencia de neurotransmisores, principalmente serotonina, dopamina y noradrenalina. Los estudios de neuroimagen con seres humanos sugieren que los pacientes con depresión tienen niveles altos de glumato, lo cual sugiere que la interferencia de transmisión glutmatérgica podría tener efectos terapéuticos. La prevalencia estimada de la depresión es de un 3% en los hombres y de un 7% en las mujeres, lo que se convierte en la cuarta causa de discapacidad. A continuación, también hablaremos de la ansiedad. Los trastornos de ansiedad se definen por temor y ansiedad, infundados y desequilibrados, con una prevalencia a lo largo de toda la vida cercana al 28%. Los trastornos de ansiedad son los cuadros psiquiátricos más frecuentes. La prevalencia del trastorno oscila en torno al 3% y su incidencia es aproximadamente el doble en las mujeres que en los hombres. La serotonina parece estar implicada en la depresión. Muchos datos sugieren que la serotonina también juega el papel en los trastornos de la ansiedad. Aunque los síntomas de los trastornos de ansiedad se analizan en este apartado, son muy diferentes a los del trastorno obsesivo compulsivo. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los cuales actúan como potentes agonistas de la serotonina. Y bueno, esto es todo por mi parte. Nuestro tema a elegir fue el estrés y sus trastornos. Lo titulamos Estrés, el enemigo silencioso de nuestra vida. Walter Cannon introdujo la palabra estrés para referirse a la reacción que causa la sensación de situaciones peligrosas en el organismo. El sistema que da respuesta al estrés es el sistema nervioso central, el cual está representado por el hipotálamo, el tallo encefálico y por neuronas. La respuesta de estrés a largo plazo es perjudicial. Hans Selye insinuó que los efectos perjudiciales de este se debían a la secreción extensa de glucocorticoides. Las hormonas y neurotransmisores que participan son en especial el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, además de la dopamina y acetilcolina. Al proceso por el cual el cuerpo reacciona al estrés se le llama alostasis. Existen diferentes tipos de estrés: el estrés ecoambiental, el estrés emocional, el estrés laboral, el estrés físico y el sociológico.
Las causas pueden deberse a una preocupación extrema, cambios grandes en la vida, problemas financieros y estar demasiado ocupados en situaciones estresantes. Los síntomas del estrés pueden ser tener dolores de cabeza, una mala memoria, falta de energías y cambios en la conducta, además de problemas de la salud mental. Las consecuencias al estar expuesto tanto tiempo al estrés pueden ser dolores de estómago, aumento en el apetito, causando así obesidad, debilitamiento del sistema nervioso, causando trastornos como la ansiedad, depresión y pérdida de sueño, además de un aumento de la presión sanguínea, frecuencia cardíaca y grasa en la sangre. Para reducir el estrés se recomienda tener una vida movida, realizando ejercicio, durmiendo bien, llevar una dieta saludable, evitar fumar además de no beber en exceso. También existen muchas técnicas de relajación las cuales pueden ayudar. La música es la ciencia del orden y eleva todas las almas hacia lo bueno, lo justo y lo bello. Debe de ser para el alma lo que el gimnasta para el cuerpo. Platón. La musicoterapia es definida como la utilización de la música y o sus elementos, como lo son el ritmo, la armonía y la melodía. Desde tiempos remotos, la música ha formado parte de nuestra vida, en cada instante. Realmente no hay un punto de partida en la historia que nos marque el comienzo de la música, esa combinación de sonidos, silencio y ritmo. El cerebro involucra distintas áreas en la música, como lo son la percepción auditiva, el procesamiento del lenguaje, la atención, la memoria del trabajo, la semántica, entre otras. Los resultados positivos de la musicoterapia en la rehabilitación y el manejo de procesos cognitivos, así como patologías, como lo son el Alzheimer, el Parkinson, las alteraciones del estado de ánimo, intervenciones quirúrgicas, etc., son sorprendentes. De ahí la importancia de su divulgación. Como podemos observar en el cartel, el cerebro izquierdo habla con palabras y puede llegar al conocimiento conceptual. El cerebro derecho se expresa con símbolos, enigmas, imágenes y paradojas. Así como los musicoterapeutas, según la necesidad del paciente, seleccionarán el recurso operativo eficaz, centrado en el aspecto cognitivo o evocativo del mensaje sonoro musical. El paciente, desde su experiencia musical, activará su sensorialidad, efectividad, cognición y motricidad, además de su imaginación cargada de significados simbólicos. También hay partes de la música que estimulan diferentes partes del cerebro, como son la letra, que estimula el córtex visual, o el ritmo, que estimula el córtex frontal, o la tonalidad, que estimula el córtex prefrontal. Los niños que son hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos llegan por enfermedades respiratorias, sepsis de cualquier tipo, trauma, cardiopatías, entre otras. Se encuentran en un ambiente tenso, con sonidos estridentes de máquinas y agonías de otros enfermos. Estar en un día con musicoterapia se ha mostrado que mejora significativamente a esto, y esto tiende a ser relajante y de afinidad al paciente. Estudios también demuestran que la utilización de la música relajante previo a cirugías logran disminuir la ansiedad del paciente y con ello el uso de anestesia, lo que conlleva también a una disminución del dolor. Esto resulta beneficioso en los costos de cirugía y en el tratamiento del dolor. En pacientes con accidente cerebrovascular agudo del hemisferio izquierdo, especialmente con aquellos que se comprometen la arteria cerebral media, la musicoterapia diaria aumenta el volumen de materia gris y soporta la conexión del giro frontal superior y el giro circundado anterior. En estudio de casos y controles realizados con igual pacientes de accidente cerebrovascular durante los primeros 6 meses tras el evento, se evidenció que quienes fueron expuestos a escuchar su música favorita diariamente, comparado con los pacientes en los grupos control, estos pacientes son tratados con audiolibros o sin ningún material de audio. Tuvieron un amplio aumento del volumen de materia gris en las conexiones del área frontolímpicas y principalmente del hemisferio contralesionado. Si la música es el alimento del alma, ¿por qué no implementarlo en estos pacientes que tanto lo necesitan, que se encuentran en estados críticos? Muchos estudios hay sobre la musicoterapia en medicina.
Es importante implementarlos y hacer nuevos. Esta es una herramienta que nos pudiera servir mucho en pacientes que realmente están teniendo agonía y que con esto mejoren en medicina y que también alimenten su alma. El tema a tratar es el Alzheimer y comenzaremos definiéndolo. Este es un trastorno neurodegenerativo de impacto significativo. Es una degeneración del cerebro irreversible que causa trastornos en la memoria, en la cognición y en la personalidad. Este produce una grave degeneración del hipocampo, de la corteza entorrinal, la neocorteza, el núcleo basal y otros elementos del sistema nervioso. Causa que los surcos del cerebro sean mucho más anchos, especialmente en el lóbulo frontal y temporal, lo que indica una pérdida sustancial de tejido cortical. El Alzheimer ocurre aproximadamente en un 10% de la población superior a los 65 años y en un casi 50% de las personas de más de 85 años. Una característica de este es que con el paso del tiempo se presenta mayor grado de confusión y dificultad para hacer distintas tareas. Otra de estas es que se tiene dificultades para recordar citas y en ocasiones no se logra recordar palabras o nombres de las personas. Esta enfermedad se caracteriza por pérdida de neuronas y sinapsis y la presencia de placas seniles y de degeneración neurofibrilar. Esta es una enfermedad de compleja patogenia, a veces hereditaria. Es la principal causa de demencia entre los adultos mayores. La información fue extraída de diversos artículos, como de la Revista Chilena de Neuropsiquiatría y del Libro de Fisiología de la Conducta de Carson. La ansiedad es como tal un problema, de hecho, más común de lo que se cree, y esta es sinónimo de lo que es miedo, preocupación o esta incertidumbre, no se va a ver qué va a pasar ante el futuro, ante lo que sigue. La ansiedad se produce normalmente, de hecho, cuando, por ejemplo, para que exista la ansiedad, como les explicamos en el cartel, debe existir un estímulo, como un examen. Entonces, existe este examen que nos está poniendo muy nerviosos, muy preocupados, pero cuando pase el examen, se va el estímulo, nos relajamos. Pero, ¿qué es lo que pasa en la ansiedad cuando ya es de alarma? Desaparece este estímulo, pero seguimos ansiosos, seguimos muy preocupados. Entonces, ahí ya es de preocuparse, ¿no? ¿Cómo podemos identificar la ansiedad? La ansiedad se manifiesta a través de síntomas clínicos, lo que serían como palpitaciones, sentir los latidos del corazón, sudoración, sofocos, temblores incluso, boca seca, dificultad para dormir, dificultad para concentrarse, entre otros. Y pues es importante identificarlos, ¿no? Lo interesante es cómo se produce la ansiedad. Para que se produzca la ansiedad existe una estructura en el cerebro que se llama amígdala. La amígdala se encarga de traducir nuestras emociones en sensaciones físicas, como las palpitaciones, la sudoración, la boca seca, etcétera, ¿no? Para que se active esta amígdala, ocupamos de una sustancia que se llama adrenalina. La adrenalina generalmente existe o se secreta en situaciones de peligro, de estrés o de huida, donde ocupamos pues estar muy alerta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la ansiedad? Estamos muy temerosos, estamos muy alertas, muy ansiosos a lo que va a pasar en el futuro. Por tanto, esta sustancia llamada adrenalina pues empieza a aparecer, ¿no? Entonces empieza a estimular a nuestra amígdala y nos empieza a llevar estos síntomas propios pues de la ansiedad, ¿no? Lo importante aquí, como les mencionaba, es que es un problema más común de lo que se cree, ya que si nos vamos a la página del Senado de la República Mexicana, nos encontraremos con que el 14.3% de la población mexicana padece trastornos de la ansiedad, lo cual no es tan alarmante. La cuestión aquí es si lo pasamos a números y hacemos las matemáticas y nos encontraremos con que el 18.161 mexicanos padecen lo que es pues un trastorno de ansiedad. 18.161 mexicanos, es muchísimo.
Entonces aquí ya es de alarma, ¿no? Ya no es solo una persona, son muchísimas. Es de hecho casi el equivalente a los diabéticos que existen en México, que son 15.8% de la población mexicana. He aquí la importancia de identificar la ansiedad. Por tanto, en este cartel queremos apoyar a que más gente conozca lo que es la ansiedad, sepa identificar lo que son los síntomas y este número de personas, estas 18.161 mexicanos, pues conozcan que tienen ansiedad, ya que aquí es un problema. Generalmente a la mayoría o a la gran parte les da miedo o no les da confianza hablarlo con un profesional y entonces pues no se logra superar esta etapa, este problema. Por tanto, pues es de importancia que más gente lo logre identificar y por eso este cartel, para que no influya en sus diversas enfermedades o incluso en su vida. Entonces, pues para esto está este cartel y eso es la ansiedad. Gracias. El miedo al dentista es un problema más frecuente de lo que podemos pensar, ya que es un proceso psicológico que no es fácil de superar, ya que desde pequeños hemos visto, ya sea en la televisión o escuchado por algún amigo o algún familiar, que ir al dentista es sinónimo de dolor. Y es por eso que mucha gente prefiere no acudir, y cuando van es porque de plano ya tienen demasiado dolor en algún órgano dentario. ¿Por qué el miedo al dentista? Pues muchas veces es por dudas sobre el tratamiento, también por miedo al dolor o por miedo a algún instrumento que utilizamos, ya sea la jeringa o ya sea un instrumento punzocortante. En este cartel hablaremos un poco sobre tips que te ayudan psicológicamente a controlar un poco tu miedo a ir al odontólogo. Ok. Uno de ellos es hablar con tu dentista sobre los miedos y preocupaciones que tienes sobre el tratamiento. También puedes utilizar distracciones, ya sea algún video o poner música durante el tratamiento. Recuerda que hoy en día la mayoría de los tratamientos dentales ya no duelen y causan muy pocas molestias. Cuando ya estés en el tratamiento, comunícate mediante una seña para que tu dentista sepa lo que está pasando. Por ejemplo, si tienes dolor durante el tratamiento, puedes levantar tu mano y ya para que el dentista se dé cuenta que estás sufriendo y te pueda poner un poco más de anestesia si es el caso. Trata de ir a tu cita lo más temprano que puedas o un día que descanses para que no tengas tanto estrés con algún compromiso que tengas. Puedes hacer ejercicios de respiración, ya sea inhalar, exhalar, para que tu cuerpo se relaje un poco más. Ya que si tu ansiedad o miedo al dentista es demasiado, puedes acudir a un psicólogo para trabajar con ello. Muy bien, esperemos que esos tips les sirvan a alguno. Por nuestra parte es todo. Tartamudeas. Buenas tardes, nosotros somos Mi nombre es Ramírez González Elizabeth. y Ramírez Muñoz Sara Angelín. Nuestro tema elegido es la tartamudez y principalmente hay que empezar explicando qué es esto que vamos a hablar más adelante. La tartamudez es un especial trastorno del ritmo del habla. Regularmente se caracteriza por disfluencias consistentes en repeticiones y prolongaciones de sonidos verbales. Se representa como una dificultad para iniciar la frase, pese a que el sujeto sepa lo que va a decir. Ahí, por ejemplo, tenemos a una persona, o como un ejemplo muy regular, es cuando van a iniciar cualquier frase o hola. Ahí es un ejemplo muy llamativo. Este problema es causado por la retroalimentación auditiva defectuosa. Esto nos quiere decir que la falta de actividad en el lóbulo temporal es la que va a afectar directamente pues a esta área del habla. En un estudio de neuroimagen realizado por Brown y Coles en 2005, se encontró que las personas que tartamudean tienen un exceso de activación en el área de Broca, que es la involucrada en la producción de lenguaje.
Nosotros decidimos hablar acerca de este tema porque nos pareció realmente interesante la forma en que muchas personas sin darse cuenta empiezan a tartamudear. Hay de todo tipo de casos, hay casos infantiles como casos adultos y realmente es un problema o un trastorno que muchas veces no se le da la importancia que se da, no se usan prácticas, no se hace un tratamiento adecuado y es por eso que quisimos concientizar un poco a la sociedad acerca de este trastorno. Por nuestra parte sería todo. Esperemos que esta breve explicación sea correcta y nos sentimos muy felices de participar en esta como Semana del Cerebro, que es nuestra primera vez participando. Gracias. Muchas gracias. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la actividad mental durante el sueño, que está compuesta por distintas fases que se presentarán a continuación. Primero vamos a iniciar con explicar qué es el sueño. Este es un estado de conciencia que es caracterizado por buscar un lugar reconfortante y tranquilo en el cual uno pueda descansar. También tenemos el estado de vigilia, que esta es una fase en donde una persona puede estar en alerta o puede estar haciendo lo contrario. En dado caso de que la persona se esté privando del sueño, va a verse afectado esta fase, ya que la persona va a estar siendo algo distraída. La actividad mental durante el sueño, que es durante el sueño las respuestas mentales disminuyen, la conciencia es diferente en la vigilia. Las fases del sueño son la etapa 1, la somnolencia, la etapa 2, sueño ligero, y etapa 3 y 4 son el sueño lento, fase REM y fase no REM. La fase REM. Durante esta fase dura 2 horas y los sueños suelen tener una estructura narrativa, desarrollándose de manera parecida a la de una historia. En esta fase todavía la persona tiende a controlar sus sueños o lo que quiere soñar o no para así poder pasar a la fase no REM. La fase del sueño no REM dura unas 6 horas. Movimientos oculares lentos o ausentes, ausencia de activación genital, tono muscular moderado. Esto tiende a ser cuando ya estamos completamente dormidos, que podemos seguir teniendo un poco control sobre nuestro cuerpo al momento en el que nos movemos y cambiamos de lugar para acomodarnos, etc. ¿Por qué recordamos los sueños? Gracias al aumento de la actividad cerebral, se produce una especie de vigilia dentro de la ensoñación. El individuo queda en una situación de predisposición a los estímulos auditivos del sueño, que pueden provocar pequeños despertares durante la noche y favorecer así la codificación de esas fantasías en la memoria, porque el cerebro dormido no es capaz de memorizar nueva información, tiene que despertar para poder hacer eso. Hola, nosotras somos Génesis Giré Martínez Hernández y yo soy Ana Daniela Sánchez Lozano. Nosotras les vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que no solo es moda. Nosotras nos basamos en Redalig, en Mayo Clinic y en el libro de la psicofisiología de la conducta. Objetivo. El objetivo de esta infografía es que las personas sepan que no solo es algo que se ha ido haciendo moda conforme pase el tiempo, sino que sepan también que tiene una base neurológica. ¿Qué es el TDAH? Es un padecimiento que se caracteriza por la inatención, hiperactividad e impulsividad que se puede detectar a muy temprana edad. Tiene 2 causas, principalmente la neurológica y en menor medida la emocional.
Algunos niños tienen dificultad para concentrarse, permanecer quietos y ceñirse a una tarea. En algún momento, la mayoría de los niños muestra este comportamiento, pero los niños que sufren de TDAH frecuentemente muestran los síntomas e interfieren en su capacidad de aprendizaje. Los síntomas comienzan desde los 12 años y en ocasiones se presentan desde los 3 años de edad. Estos pueden ser falta de atención y comportamiento hiperactivo impulsivo, a que les cueste concentrarse, que parezcan que no escuchan, que se distraigan fácilmente, que estén inquietos o hablen demasiado, o interrumpan conversaciones y den respuestas aceleradas. Frecuencia y probabilidad de padecimiento. Se estima que la probabilidad de heredar el TDAH es alta, oscilando entre el 75 y el 91%. Los niños tienen una probabilidad 10 veces mayor que las niñas de ser diagnosticados con TDAH. La actividad cerebral el TDAH se debe a anomalías en una red de regiones cerebrales que implica el estriado, así como la corteza prefrontal que tiene conexiones recíprocas con el estriado. En el estriado podemos encontrar el núcleo caudado y el putamen. Los síntomas del TDAH recuerdan a los que producen el daño en la corteza prefrontal: tendencia a la distracción y al olvido, impulsividad, deficiencia de planificación de la conducta e hiperactividad. El TDAH se debe a una falta de actividad de la transmisión dopaminérgica. Las anomalías de transmisión dopaminérgica podrían ser la razón de las alteraciones de las funciones cerebrales. Y aquí podemos decir que la dopamina se encarga del comportamiento y el placer, así como de la recompensa. El tratamiento. El tratamiento más frecuente de TDAH es administrar metilfenidato, que es un fármaco que inhibe la receptación de dopamina. La anfetamina también reduce los síntomas de TDAH, pero este fármaco se utiliza mucho menos. Las dosis demasiado bajas son ineficaces y las dosis demasiado altas producen un aumento de nivel de actividad que afecta a la atención y al rendimiento cognitivo de los niños. Los datos sugieren que un nivel óptimo tanto de dopamina como de noradrenalina en la corteza prefrontal facilita el funcionamiento de esta región y que el efecto de metilfenidato sobre ambos neurotransmisores es lo que explica los efectos terapéuticos del fármaco. Podemos concluir entonces que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una enfermedad que tiene una base neurológica, no solamente una moda que el individuo decide adoptar. Existen distintos síntomas específicos que nos arrojan el diagnóstico de esta enfermedad, por lo que es importante saber cuáles son, conocer más a fondo en qué consiste y tenerla en cuenta para la vida diaria, ya que se presenta más frecuente de lo que imaginamos, y el tener un conocimiento sobre esta, su origen y causas es esencial para saber tratar con individuos que la padecen. Eso es todo por nuestra parte, muchas gracias.